Bien, abra su Biblia en Efesios capítulo 1, versos 1 y 2. Vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Nuestra exposición de hoy, junto con la del domingo anterior, siguen teniendo un fuerte acento de introducción. Hoy en particular sí hemos leído el texto bíblico como tal. Respecto a la introducción que nosotros acabamos de leer, que son similares en el Nuevo Testamento, un autor dice: las cartas del apóstol Pablo principian con la fórmula de saludo que se acostumbraba en la correspondencia del primer siglo. ¿Qué quiere decir eso? Que las epístolas de aquella época, ya sean de carácter religioso o no, tenían estas mismas características. Los saludos de Pablo generalmente constan de tres partes: el escritor, los destinatarios y una frase de bendición. En la mayoría de los casos, Pablo usa este saludo tripartito con algunas amplificaciones de acuerdo a la relación que tenía con el destinatario de esa carta en particular, dice Willard H. Taylor. Si bien esta introducción, ¿no?, sigue, como yo decía antes, los patrones de cualquier epístola de la época, para nosotros tiene particularidades, ¿no? Nos habla de apostolado, nos habla que Pablo es apóstol, nos habla de los santos de Éfeso. También hay términos como la gracia, la paz. Se nombra a Cristo o Jesucristo 3 veces en 2 versículos y 2 veces se habla de Dios. Entonces estos 2 versículos, si bien son introductorios, merecen toda nuestra atención. Por lo tanto, también merecen ser predicados. Son palabra de Dios. Amén. Vamos a orar antes de continuar. Padre Celestial, oramos en este momento pidiéndote que tú nos guíes a través del texto bíblico, que puedas traer enseñanza para nosotros hoy, que nuestros sentidos, Señor, estén dispuestos para recibir tu palabra, Dios, y que nada nos impida, nada nos distraiga de esta gran bendición que es exponernos a ella. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Vamos a dividir nuestra enseñanza en 3 puntos. El primero de ellos, Pablo, apóstol por la voluntad de Dios. Leímos ahí en el versículo 1, ¿no? Pablo, apóstol de Cristo por la voluntad de Dios. Y quisiera detenerme en la primera palabra de esta oración, es decir, Pablo. ¿Sabemos quién es Pablo? ¿Usted sabe quién es Pablo? El nombre de Pablo aparece en 13 textos del, aparece más, pero me refiero de manera introductoria. Aparece 13 veces en los 27 libros que componen el Nuevo Testamento. La palabra Pablo aparece 13 veces. ¿Qué nos quiere decir? Que Pablo es el autor humano de casi la mitad del Nuevo Testamento, ¿sí? ¿Y cuáles fueron esos textos que Pablo escribió? Donde aparece la palabra Pablo, generalmente asociado a apóstol, a siervo. Primera a los tesalonicenses, segunda a los tesalonicenses, primera a los corintios, segunda a los corintios, Gálatas, Efesios, el que estamos hoy, Filipenses, Colosenses, Filemón, Romanos, primera de Timoteo, segunda de Timoteo y Tito. Pero Pablo no siempre fue un agiógrafo. Un agiógrafo, los hermanos de hermenéutica saben lo que es, ¿no? Un escritor sagrado, un escritor que digamos, fue utilizado por Dios para escribir libro inspirado por Dios. Nunca fue tampoco, no siempre fue un apóstol. Pablo, como muchos de nosotros, no nació en cuna de oro, ¿sí? En realidad nadie ha nacido en cuna de oro. Todos nacimos en nuestros pecados, alejados de Dios. Muy por el contrario, en el caso del apóstol Pablo, o más bien de Pablo o de Saulo para ese entonces, era un enemigo comprometido de Cristo, así como nosotros también lo éramos antes de venir a la fe. Entonces, lo primero que yo quisiera decir, que Pablo era un perseguidor de la iglesia. La primera mención que se hace de este hombre en el Nuevo Testamento lo encontramos en Hechos.
Hechos capítulo 7, verso 59, capítulo 8, verso 1. Dice, y mientras lo apedreaban, Esteban invocaba al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayendo de rodillas, clamó en voz alta, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Capítulo 8, verso 1, Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. Ahí estaba este hombre, que nosotros reconocemos hoy como Pablo, pero ahí la Escritura lo reconoce como Saulo, dando la aprobación absoluta a la muerte de Esteban. Sí, esa es la primera aparición de Saulo. Más adelante, en capítulo 8, verso 1 al 3, inmediatamente dice, en aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él, pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. ¿Ve el compromiso que tenía Saulo de acabar con la iglesia de Cristo? En el capítulo 9, verso 1 y 2, dice Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. No era solo un malestar que este hombre tenía, de hecho quería matar, si era posible, a los cristianos. Fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecían al camino, tantos hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Aquí está entonces la primera aproximación a Pablo, Saulo, enemigo declarado, activo en contra de la iglesia de Cristo. La reflexión que podemos hacer hasta este punto, ¿no?, es que nosotros también éramos enemigos de Dios. Tal vez no perseguíamos a la iglesia como Pablo, pero éramos enemigos de Dios. Romanos capítulo 5, verso 10 dice, porque si cuando éramos enemigos, ahí está, fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo. Cada uno de nosotros éramos enemigos de Dios. Aquí en el mismo texto de Efesios, en el capítulo 2, Pablo va a decir que vivíamos conforme al príncipe de la potestad del aire, que éramos hijos de desobediencia. Por lo tanto, nuestro estado inicial no es muy distinto al estado que tuvo el apóstol Pablo antes que el Señor lo llamara. Así como Pablo era un activo enemigo de Cristo, lo éramos también cada uno de nosotros. No perseguíamos a la iglesia tal vez de manera literal, pero vivíamos para nosotros mismos, vivíamos para nuestros intereses, éramos nuestros propios dioses y por lo tanto no conocíamos ni nos sujetábamos al Señor. No era parte de nuestro interés. Pablo experimentó, iglesia, una conversión particular en su autoimpuesta tarea de exterminar el cristianismo, esta nueva secta de los cristianos para él. Saulo va camino a Damasco, literalmente va a cazar cristianos, según leemos en capítulo 9, verso 3 al 9, pero algo pasó, algo extraordinario, algo sobrenatural pasó en la vida del apóstol Pablo. Saulo aquí dice, y mientras viajaba al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Imagínese usted esa escena. Este hombre, queriendo en su filosofía religiosa, según él entendía, estaba haciendo la voluntad de Dios, imagínese, a exterminar a la iglesia de Cristo. Entonces él iba determinado, había conseguido los permisos, iba camino a esta localidad de Damasco, y sucede esto. De repente una luz del cielo, al caer a tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Algunos discuten si iba a caballo, si iba a pie. El hecho es que cayó. Saulo cayó. La pregunta inmediata de él dice, ¿quién eres, Señor?, preguntó Saulo. El Señor respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Este feroz enemigo de la iglesia se encuentra ahora cara a cara con el Señor Jesucristo resucitado. Cara a cara con el Señor Jesucristo resucitado. Jesucristo da cuenta
aquí en este versículo 4 de lo unido que Él está con su iglesia. Él no le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a la iglesia? El Señor Jesucristo le dice a Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Esa es la unión de Cristo con su iglesia. Perseguir a la iglesia era equivalente a perseguir a Cristo mismo. En un instante, ¿no? Este hombre pasa de perseguidor, de un activo perseguidor de la iglesia, a siervo. ¿Por qué digo esto? Porque él pasa de ir rumbo a perseguir cristianos, a obedecer, primero a escuchar esto, a ver esto, y pasa a obedecer de manera inmediata. El Señor, de hecho, ni siquiera en el verso 6 le dice directamente, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. No empieza a argumentar con, ¿se da cuenta? No empieza a hacer una discusión teológica. Pablo, es que yo estoy haciendo lo que yo entiendo que tengo que hacer como buen religioso, como buen fariseo, esto es lo que hay que hacer. No, hay una conversión traumática y hay una reorientación traumática, también una reorientación de 180 grados respecto de lo que él estaba haciendo. Definitivamente esto es algo extraordinario. No hay, y esto nos enseña algo, iglesia, que no hay ningún tipo de pecador que la gracia del Señor no pueda alcanzar. Por un lado, nos sentimos reflejados con la historia de Pablo. Nosotros también estábamos lejos de Dios y el Señor tal vez no salió a nuestro encuentro de esta manera, tan gráfica, tan potente, tan sobrenatural, pero sí tuvimos la convicción interna a través de la fe de que fuimos llamados por Dios. Y además, esto nos enseña que nuestros prejuicios no tienen validez alguna. Me refiero a que nosotros podríamos pensar que existen ciertos prototipos, ciertos postulantes que pudiesen ser buenos cristianos. Bueno, Saulo era el menos probable. Saulo, dentro de la incipiente y creciente comunidad cristiana ahí, la iglesia que estaba creciendo en Jerusalén recién, él era el menos probable. ¿Por qué? Por razones obvias. Él estaba persiguiendo a la iglesia. Él era un enemigo de la iglesia. Muchas veces podemos llegar a decir nosotros, bueno, ese hombre no tiene perdón de Dios, esa mujer no tiene perdón de Dios. Y a veces con razones justificadas. Bueno, Saulo tenía razones justificadas para no ser elegible, pero Dios lo escoge. Y eso nos lleva a hacernos una pregunta. ¿Pensamos nosotros que existe algún tipo de persona imposible, que sea imposible que llegue a la fe? ¿Piensas tú que hay un tipo de hombre o de mujer que no es imposible que llegue a la fe? La historia de Saulo nos enseña que esos son prejuicios nuestros. Porque probablemente de la misma manera pensaban los cristianos de aquella época, que era imposible que Saulo, el perseguidor, se convirtiera. Que Dios nos sorprenda en esta época. Que Dios nos sorprenda en esta época. Y puedan haber conversiones que a nosotros nos dejen con duda. ¿Será? Pero si nosotros conocemos el currículum de esa persona, ¿será que Dios puede convertirla? Claro que Dios puede convertir a cualquier ser humano. El llamado singular del apóstol Pablo. Aquí vemos la argumentación de un siervo de Dios también, llamado Ananías. Es el instrumento escogido por Dios para orar por el apóstol Pablo, por Saulo, en Hechos capítulo 9, verso 14 al 16. Aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ahí estaba argumentando Ananías, ¿no? Que no era una buena decisión tal vez que él fuese a orar por el apóstol Pablo, porque era un perseguidor de la iglesia. Le dice, tiene autoridad. ¿Y el Señor qué le dijo? Verso 15, ve porque él me es instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Se revela aquí muy temprano el propósito que Dios había establecido para Saulo, y él mismo posteriormente tendría absoluta claridad de su ministerio. En Gálatas 2.8 leemos, porque aquel que obró eficazmente, Gálatas 2.8, para con Pedro en su apostolado a los que están en la circuncisión, también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado para los gentiles o a los gentiles. Como veremos posteriormente, el llamado del apóstol Pablo es particular.
El llamado al apostolado es particular, es único e irrepetible en la historia del cristianismo. Al escribir esta epístola y las que nombramos antes, Pablo estaba haciendo algo propio y exclusivo del ministerio apostólico, dejando la revelación de Dios no solamente para el contexto de su propia época o de las iglesias que él ministraba, sino dejando la revelación de Dios para la iglesia de todos los tiempos, incluidos ciertamente nosotros. Y no hay hombres con esta autoridad hoy en día. La revelación doctrinal, la Biblia está completa. Dicho eso, y usando la experiencia de Pablo ahora, iglesia, como aplicación, cuando nos convertimos, muchas veces no tenemos claro el equipamiento espiritual que Dios nos ha dado. Pueden haber excepciones, pueden haber convertimientos en el cual la persona recibe de manera inmediata el don y el ministerio con el cual va a servir al Señor. Aquí hay dos posturas. Unos dicen que el equipamiento, los dones, el ministerio es dado cuando nos convertimos, cuando nacemos de nuevo, y hay otros que dicen que se manifiesta de manera posterior. Pero en la mayoría de los casos lo que va a pasar es que el creyente debe descubrir el don, haya sido dado de manera anterior, o más bien, o en la conversión o posterior, el creyente debe descubrir ese don. Ahora, ¿cómo va a descubrir el creyente el don si alguien acá no tiene claridad respecto del don que ha recibido? Bueno, tú tienes que trabajar en la viña. Y en la viña tú mismo vas a poder saber cuál es tu don y además otros podrán reconocer el don que Dios te ha dado a ti. Pero si yo me siento en mi casa a esperar tener claridad del don, es muy poco probable que reciba claridad. Entonces hay que barrer, hay que limpiar, hay que ordenar, hay que predicar, hay que evangelizar, hay que visitar a alguien, hay que evangelizar a alguien. Si usted no ha descubierto aún su don, haciendo todas esas cosas, probablemente va a tener más claridad de cuál es el don con el cual Dios le ha equipado a usted. Sigamos avanzando. Recuerde que estamos definiendo quién es Pablo, quién es Saulo. Hechos capítulo 9, versos 17 al 22. Aquí está esta oración de Ananías. Dice: Ananías fue y entró en la casa después de poner las manos sobre él. Y mira, aquí ya Ananías reconoce. Ananías, después de su conversación con Dios, reconoce. Dice: hermano Saulo. Le dice: hermano Saulo. Ya le reconoce como un hermano en la fe. Y Saulo, aparte de caerse y hacer caso al Señor, no había hecho nada. Pero ya Ananías le reconoce como hermano. El Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas y recobró la vista y se levantó y fue bautizado. Tomó alimentos y cobró fuerzas. Y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Yo pienso que el apóstol Pablo es de aquellos que recibieron claridad muy tempranamente respecto de su don y ministerio. Porque mira lo que este hombre, que se había convertido hace pocos días, empezó a hacer en el verso 20. Enseguida se puso a predicar de Jesús en las sinagogas. Él iba a Damasco, recordemos, él iba a Damasco a cazar cristianos. Y pocos días después estaba predicando de Jesús en las sinagogas. Esos son el tipo de transformaciones drásticas y dramáticas que Dios hace. Diciendo: Él es el Hijo de Dios. Y todos los que escuchaban, estaban asombrados y decían: ¿no es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre? Y el que había venido aquí con este propósito, para llevarlos atados ante los principales sacerdotes. Pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesús es el Cristo. ¿Se da cuenta? Este es Pablo. Aquí una pregunta interesante y que también vale la pena que respondamos. ¿Cuándo Saulo comenzó a nombrarse como Pablo? Porque hasta este punto sigue siendo Saulo. Y si usted sigue escaneando la historia en el libro de Hechos, se va a dar cuenta que la primera vez que Saulo es nombrado como Pablo ocurre en Hechos capítulo 13. Ya esto es el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Hechos capítulo 13, versos 9 al 12. Dice, es específicamente en el verso 9, entonces Saulo, llamado también Pablo.
Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, le dijo: tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora la mano del Señor está sobre ti, te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Al instante, niebla y oscuridad cayeron sobre él e iba buscando quien le guiara de la mano. Entonces el procónsul, cuando vio que lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Aquí hay otra particularidad de este pasaje. Esta es la primera maravilla que el apóstol, que Pablo hace. Dejar ciego a uno que se estaba oponiendo a que el procónsul escuchara el mensaje. ¿Sí? ¿Cuántos quieren un milagro como ese? Ahí usted ve, ¿no? Entonces, aquí la pregunta, hermanos, nosotros venimos con cierto bagaje en la Escritura y sabemos que Dios a algunos personajes de la Escritura le cambió el nombre. Por ejemplo, si nos remontamos al Antiguo Testamento, está el caso de Abraham. Abraham se llamaba así, Abraham, y Dios le cambió el nombre a Abraham, con H, ¿no? Dios mismo le cambió el nombre. De hecho, Abraham significa padre de multitud y Abraham significa padre exaltado. Este cambio refleja el cambio de estatus de Abraham a Abraham, un líder espiritual y padre de una nación. En el caso del Nuevo Testamento nos recordamos del apóstol Pedro, ¿sí? Juan 1:42 dice: entonces lo trajo a Jesús. Jesús mirándolo dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. También el Señor Jesucristo en este caso le cambia el nombre desde Simón a Cefas, que quiere decir Pedro. Ahora, en el caso de Pablo, no es igual. No es igual. De hecho, el texto que nosotros acabamos de leer dice: entonces Saulo, también llamado Pablo. Ya eso nos da luces, que no estamos en la categoría de Abraham ni de Pedro. Entonces dice: entonces Saulo, también llamado Pablo. Existen varias teorías respecto de por qué Saulo después se empieza a llamar Pablo. La que a mí me hace más sentido, y es la que le voy a compartir, es una razón familiar. A la mayoría de los judíos de la diáspora, ¿quiénes eran los judíos de la diáspora? Aquellos que vivían fuera de Judea, se les daba dos nombres. Un nombre judío, en este caso Saulo. Saulo, usted sabe, o si no lo sabe yo le cuento, era de la tribu de Benjamín. El primer rey de Israel fue de la tribu de Benjamín, llamado Saúl. ¿Sí? Entonces el nombre Saulo deriva de este rey. Probablemente las familias le ponían, los benjamitas mucho, le ponían a sus hijos Saulo en honor, podríamos decir, al primer rey de Israel, que fue Saúl. Pero el otro nombre de los judíos que no vivían en Judea era un nombre más de carácter griego. Y en este caso es Pablo. Pablo también significa pequeño. Entonces también ahí hay otra teoría que seguramente tenía que ver con que Pablo era pequeño de estatura, pero la que me hace más sentido, hay otras dos más, hay una muy divertida, pero yo no se la voy a decir, después se la puedo contar. Otros datos más sobre Pablo: vivió en el Imperio Romano, bajo la cultura griega, nació en una importante ciudad griega, Pablo de Tarso, ¿no? Saulo de Tarso, Cilicia era la ciudad, una ciudad romana, era judío helenista por raza y religión, fue educado como fariseo, una secta religiosa muy estricta, hablaba arameo, griego, hebreo y algo de latín, era un hombre culto. Un estudioso de la vida de Pablo dice que él pudo ser parte del 5% más educado de su época. ¿Sí? Tenía el oficio de fabricar carpas. Eso también lo encontramos en el libro de Hechos. Ahora, volvamos a nuestro texto. Hemos hablado de Pablo, hemos hecho un perfil de quién era él, cómo pasó de Saulo a Pablo, ¿no? y su conversión dramática. Volvamos al texto donde dice: apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. Aquí aparece esta palabra nuevamente, la palabra apóstol, que significa literalmente uno que ha sido enviado con un mensaje. El apóstol entonces, hermanos, es un mensajero, y este ministerio, ¿no? Es un representante con la comisión y autoridad de actuar en el nombre y de parte de aquel a quien lo ha enviado. No es simplemente como entregar el mensaje y nada más.
es, podríamos decir, una representación oficial. Pablo se consideraba a sí mismo un apóstol, pero de manera correcta, de manera humilde, podríamos decir. Se refería a sí mismo como un apóstol, no con jactancia, sino contándolo como un privilegio de ser mensajero al mando de Jesús. Al decir por la voluntad de Dios, enfatiza que él fue escogido y colocado en el ministerio apostólico por Dios mismo y no por elección propia, ni por que otros seres humanos lo hayan nombrado, dice Daniel Carro. ¿Quién llamó a Pablo al apostolado? Jesucristo mismo. Jesucristo resucitado cuando él iba camino a Damasco, como nosotros leímos recién. En 1 Corintios 15, versos 4 al 10, este pasaje nos muestra un orden cronológico de quienes vieron al Señor Jesucristo resucitado. Dice, verso 4, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció, ahí está, hablando ya resucitado, a Cefas, después a los 12, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, a la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacob, luego a todos los apóstoles. Verso 8, y al último de todos, como aún nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí, escribiendo el apóstol Pablo, porque soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Me acordé de algo cuando leí esto, por la gracia de Dios soy lo que soy, de algo que me ocurrió esta semana. Es la gracia del Señor la que sigue actuando en nosotros, la que nos permite ser lo que somos. Por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana, antes bien he trabajado mucho más que todos aquellos o ellos, aún no yo, sino la gracia de Dios en mí. Entonces esta expresión, ¿no?, por la voluntad de Dios, refleja esto. No fue por iniciativa personal, no fue porque otros los nombraron, sino que Dios mismo, esto estaba perfectamente establecido en la agenda de Dios, y Dios mismo llama al apóstol Pablo a ser este apóstol a los gentiles. Ahora, respecto, de manera técnica, iglesia, respecto del término apóstol, ¿no? En la Escritura encontramos básicamente dos significados. Un término más amplio para hablar de apóstol respecto de aquellos que son enviados también por Dios, un mensajero. Pero cuando Pablo está hablando acá de apostolado es un uso restringido de la palabra. Y Pablo se está poniendo aquí en la misma medida de los 12 apóstoles que Jesucristo llamó. ¿Sí? Él se está poniendo en la misma categoría de los apóstoles que personalmente el Señor Jesucristo llamó. Y si lo pensamos de manera más directa, de hecho a él lo llamó Jesucristo mismo resucitado para desarrollar y para ejercer este ministerio. Entonces, en el sentido amplio de la palabra apóstol, no cuando se está refiriendo a los apóstoles de Cristo, podemos encontrar en la Escritura ciertos ejemplos, tales como Bernabé en Hechos 14, Epafrodito en Filipenses 2:25, Timoteo y Silvano en 1 Tesalonicenses 2:6. Todos estos son trabajadores de Dios, tienen una relación y responsabilidades apostólicas, pero no son apóstoles oficiales. Son enviados por Dios con una misión. Sin embargo, como yo decía antes, el apóstol Pablo aquí está hablando en términos restrictivos al escribir sobre su propio apostolado. Aquí él se considera como parte de ese grupo original de 12 que tuvieron la relación especial con Jesucristo. En armonía con la particular experiencia de los 12, también Pablo había sido comisionado directa y personalmente por Cristo para predicar el Evangelio. ¿Se dan cuenta? Ahora, la pregunta de aplicación para nosotros hoy: ¿existe un ser humano, hoy día un pastor, lo que usted quiera, vivo, capaz de reclamar esto hoy? ¿Capaz de reclamar que ha recibido una comisión directa de Dios para ser apóstol? El apostolado moderno, amados hermanos, no tiene razón de ser. Todos los hombres que hoy día dicen que ellos son apóstoles, eso no tiene razón de ser, pues el apostolado tiene también un objetivo dado por Dios.
Dios estableció apóstoles, sí, para ministrar la iglesia de aquellos tiempos, pero en la función de apóstol tiene un propósito que va más allá de la particularidad del contexto de aquellos tiempos, que era precisamente entregarnos ¿qué? La revelación de Dios, entregarnos ¿qué? El Nuevo Testamento. Una vez que el apóstol Juan muere, ¿no? Que fue el último escritor, el último agiógrafo, ya no es necesario que haya más apóstoles. Históricamente, los primeros discípulos de los apóstoles, llamados los padres de la iglesia, ninguno de ellos dijo que, bueno, yo fui discípulo de Juan, entonces yo ahora soy también apóstol. Porque ellos entendieron de manera muy clara que el don apostólico y el ministerio apostólico era único e irrepetible en la historia, porque tiene relación directa con la revelación de Dios. Una vez que la revelación de Dios está completa en el Nuevo Testamento, no necesitamos más apóstoles entre nosotros. Y como hemos visto, el llamado al apostolado fue un llamado dado por Cristo mismo. Dado por Cristo mismo, atestiguado también por el propio testimonio de las Escrituras. Es decir, Dios mismo atestiguó quiénes eran los apóstoles en su palabra. Cuando yo me despierto en la noche y digo, bueno, el Señor me llamó a ser apóstol la noche en un sueño. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se garantiza eso? Entonces Dios me podría llamar a hacer cualquier cosa. Pero en el caso de los apóstoles está atestiguado en la propia Escritura. Mucho más que decir respecto de esto. En mis inicios en la sana doctrina fui apasionado por este tema. Ahora ya después uno va bajando un poquito los niveles, pero hay que repetirlo. Hay que volver a hablar de esto, es necesario. Pablo escribe su apostolado diciendo, bueno, ya lo dijimos, ¿no? Que es la voluntad de Dios mediante la voluntad de Dios. Su autoridad apostólica no debe ser atribuida a su decisión, lo dijimos, ni a la iglesia, ni a la declaración de los 12 que lo precedieron. William H. Taylor nuevamente dice, su comisión divina como apóstol ocurrió en el momento en que se encontró con el Cristo resucitado camino a Damasco y fue simultáneamente su conversión, lo decíamos recién. Comentando el significado de la frase por voluntad de Dios, R.W. Dale escribe, Pablo quiere decir que la voluntad divina había sido la fuerza intensa, pero motivada por la gracia que le había puesto en el apostolado y que le sostenía en medio de todas sus labores y sufrimientos apostólicos. Hoy, por lo tanto, el término apóstol, enviado, podríamos utilizarlo, por ejemplo, si va un misionero, bueno, es un apóstol, pero entendiendo de que no es un apóstol a la usanza del Nuevo Testamento, de los 12, de Pablo, de Matías, que fue el que reemplazó a Judas, ¿no? En el sentido estrecho del término, entonces el apóstol Pablo se está refiriendo a que él es un apóstol del Señor. La tarea, vuelvo a repetir esto, la tarea apostólica es edificar a la iglesia de Cristo de manera presencial en su tiempo, en su contexto específico, pero además se extiende de manera intergeneracional a través de los textos divinamente inspirados para la iglesia de todos los tiempos. El canon, la medida, la selección de textos bíblicos sagrados ya está cerrado. No hay revelación doctrinal nueva desde que Juan terminó de escribir el Apocalipsis. Efesios 2:20 dice, están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. El fundamento, la base, los cimientos de la fe cristiana ya fueron establecidos, hermanos, ya fueron dados. Esa base de verdad no admite sustracciones ni adiciones. No admite más contenido. Por lo tanto, el ministerio apostólico, conforme murió Juan, ese ministerio apostólico cesó. Peligros del apostolado moderno. ¿Qué pasa cuando los hombres dicen tener este ministerio actualmente? Bueno, todo tipo de desvíos doctrinales, manipulaciones, abusos de poder, etc. Sin ir más allá, esta semana escuchaba un podcast de una persona que participó en el área musical de un apostolado moderno acá en Chile, y él decía que se utilizaba mucho la música para manipular las emociones de la gente, para que la gente también diera dinero, y no sé, se me quedó grabado lo que él contaba. Decía que cuando hacían ofrendas,
Los músicos tenían que estar ahí amenizando con la música, haciendo efervescentes las emociones. Y él se acuerda muy bien de una oportunidad que se pidieron 100 personas con $1.000.000 cada persona para ofrendar. Y bueno, cuando el asunto estaba un poco flojo, entonces la música colaboraba para que la gente se sintiera más emocionada al dar. Y el apóstol, me imagino, decía que si usted no tenía $1.000.000, entonces puede pedir un préstamo y después trae $1.000.000. Y así 100 personas con $1.000.000 ofrendaron ese día. Ese tipo de manipulaciones se dan aún en nuestros contextos, aún hasta el día de hoy, mientras acá habemos no sé cuántas personas en una sede vecinal con recursos limitados. A esta misma hora se está extorsionando a muchos, utilizando y tergiversando la palabra del Señor. Que Dios tenga entonces misericordia, iglesia. Dicho esto respecto del apostolado, también todo ministerio o don tiene la misma base fundamental, la voluntad de Dios. No nos aventuremos a movernos en los negocios de Dios por iniciativa propia, por iniciativa humana, porque otros te lo dicen, sino que siempre que hagamos algo ministerialmente o a través de un don, debe ser por la voluntad de Dios. No queramos también pretender dones que Dios no nos ha dado. Los dones no son cosas de mi preferencia, los dones son dados por el Espíritu de Dios, por Jesucristo a la iglesia, con el propósito de edificar, no de autogratificarnos, no de que nosotros nos sintamos cómodos. Los dones son dados para edificar y ciertamente vamos a encontrar gozo al hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer, con el don con el cual Dios nos ha capacitado. El segundo punto de esta enseñanza, a los santos que están en Éfeso, y hemos leído a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Jesús. Ninguna palabra en el Nuevo Testamento ha sufrido tanto como la palabra santo, dice Warren Wiersbe. Aún el diccionario define la palabra santo como una persona reconocida oficialmente por la santidad de su vida. ¿Quién hace este reconocimiento oficial? Por lo general lo hace alguna entidad religiosa y el proceso por el cual una persona llega a ser santa se conoce técnicamente como canonización. La vida de la persona fallecida se examina con sumo cuidado para ver si cumple los requisitos para obtener tal título. Si resulta que el carácter y la conducta del candidato están por encima de todo reproche y se ha realizado al menos 2 milagros, tiene los requisitos para ser declarado santo. Este procedimiento puede ser sumamente interesante, pero en la Biblia no encontramos autorización para el mismo. En esta breve carta, Pablo llama santos a sus lectores en 9 oportunidades. Estos santos estaban vivos, no muertos, cierra Warren Wiersbe. La palabra santo, hermanos, es apartado. ¿Apartado por quién? Por Dios. ¿Por qué medio? Por la obra de Cristo. Estos santos vivían en Éfeso. Eran posicionalmente santos. Dios los había santificado, Dios los había apartado, pero además los santos son apartados para vivir en santidad. Ahí se habla en teología de la santidad posicional, apartados por Dios, y la santidad progresiva, para también perseguir la imagen del Hijo de Cristo en nosotros. Éfeso, como hablábamos la semana pasada, era una ciudad importante, era la capital de Asia, actual Turquía moderna, y tenía un alto paganismo, era también una ciudad comercialmente importante, mucha idolatría. También habían ahí en Éfeso las rutas del Oriente Medio hacia Roma. Allí se juntaban 3 grandes carreteras romanas y varios caminos más. Es decir, era una vía, ¿no? Era como lo que para nosotros podría ser hoy día un puerto donde llegan cosas y salen cosas, o también me imagino por vía aérea, también. Era una ruta comercial importante. Tenía un teatro para 25.000 personas. Y bueno, hay una mención del apóstol Pablo en 1 Corintios 15:32. 1 Corintios 15:32. Si por motivos humanos luché contra fieras en Éfeso. Puede que haya una alusión a ese estadio, o bien era una metáfora de Pablo para hablar de la turba de personas que había tratado de ir contra él. El más grande orgullo de Éfeso era su templo a la diosa Diana, ¿no? Se permitía ahí todo tipo de excesos e inmoralidad de tipo sexual.
el templo de Diana, una de las 7 maravillas del mundo, era 4 veces más grande que el Partenón de Atenas. Fue destruido y reconstruido 7 veces. Imagínense la importancia que estos hombres le daban a eso. El servicio del templo estaba a cargo de los sacerdotes, eunucos y sacerdotisas. La prostitución femenina y masculina se ejercían en esos recintos. Las razones por las cuales la ciudad atraía tanta gente era porque allí había razones políticas, económicas y religiosas. Había mucho comercio centrado en el culto, lo decíamos la semana anterior. Una ciudad, diríamos hoy, con mucho movimiento de personas, mucho comercio, mucha falsa religión asociada a la inmoralidad sexual. Eso era, a grandes rasgos, Éfeso. En un sentido, es muy similar a lo que nosotros vemos hoy día en nuestras ciudades, no es muy distinto. Pero en medio de ese desafío cultural, en medio de ese contexto específico, Dios llamó a estos santos de Éfeso. Y también en este contexto particular, hoy día nosotros ubicados en Santiago, en esta pequeña iglesia local, Dios también nos ha apartado. Dios también nos ha llamado para ser santos. Y aquí la pregunta que tenemos que hacernos, iglesia, ¿estamos nosotros abrazando las formas de pensamiento del mundo? ¿Estamos abrazando las conductas del mundo? Aún entre creyentes podemos oír justificaciones como esta. Usted lo ha escuchado. Es que todos lo hacen. Todos lo hacen. Todos mienten. Todos dicen una mentira blanca. Todos los jóvenes tienen relaciones prematrimoniales. Todos dicen malas palabras. Todos chismean. Todos engañan a sus cónyuges. Y este tipo de generalidades, bien digo, son propias del mundo. Tristemente, a veces no son ajenas a algunos creyentes. Es, como decía un profesor, es la moral estadística. La moral estadística. Hay una estadística de la moral, entonces eso es aceptable. Lo que el mundo hace es aceptable. Esa es la filosofía de pensamiento de hoy en día. Pero el apóstol Pablo en esta carta nos va a enseñar de que no. De hecho, ya nos está diciendo que somos santos, apartados por Dios. Apartados, pero también para ser santificados. Y mira lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versos 17 al 24. Esto digo pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento y están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera, si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, que sean renovados en el espíritu de su mente y que se vistan del nuevo hombre, el cual en semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Podemos estar en un contexto, las cosas podrían ponerse peor aún de lo que están. Pero eso no nos da permiso a nosotros para movernos al son de lo que este mundo está haciendo. Como dice Pablo en el verso 24, que se vistan del nuevo hombre, el cual en semejanza de Dios ha sido creado en justicia y santidad. Esta iglesia fue fundada probablemente por el apóstol Pablo mismo. Aquí veamos un poco la relación de Pablo con la iglesia. Voy a tratar de ir más rápido. Hechos 18 al 21, dice Pablo, después de quedarse muchos días más, se despidió de los hermanos y se embarcó hacia Siria, y con él iban Priscila y Aquila, y en Cencrea se hizo cortar el cabello porque tenía hecho un voto. Llegaron a Éfeso y dejó allí a Priscila y Aquila, y entrando Pablo a la sinagoga discutía con los judíos. Esto es en Éfeso. Cuando le rogaron que se quedara más tiempo, no consintió, sino que se despidió de ellos diciendo: volveré a ustedes otra vez, si Dios quiere. Y embarcándose se fue de Éfeso. Ese fue el primer contacto del apóstol Pablo con Éfeso. No pensemos acá, iglesia, que Pablo estaba aquí en una iglesia con 200 o 300 personas. La verdad es que eran más bien pequeñas iglesias en casas, pequeños grupos de creyentes, de los cuales estamos hablando. Pablo vuelve a Éfeso, según Hechos 19, 1 al 7, y se encontró allí con personas que habían creído en el mensaje de Juan el Bautista. Usted puede revisar eso después.
Esto después de oír el Evangelio recibieron el Espíritu Santo. El apóstol Pablo se quedó allí con denuedo por espacio de 3 meses en la sinagoga, pero los judíos lo rechazaron, por lo cual se mudó a la escuela de Tirano, donde permaneció 2 años, Hechos 19, del 8 al 11. Pablo hizo allí muchos milagros. Eso usted lo puede leer en Hechos 19, 8 al 11. Ciertos exorcistas judíos quisieron imitarlo, pero fracasaron, siendo atacados por los mismos demonios que querían sacar. Hechos 19, 11 al 17. Entonces muchos magos de Éfeso se convirtieron y quemaron sus libros. Leíamos ese pasaje la semana anterior. Pero un platero llamado Demetrio, viendo que la gente se apartaba de la idolatría y perdía así su negocio, vendiendo templecillos de Diana, levantó una turba que maltrató a algunos creyentes. ¿Cuáles fueron los creyentes maltratados? Gayo y Aristarco. Pablo quería ir a intervenir esta situación, pero sus compañeros de misión se lo impidieron, porque probablemente las cosas hubiesen terminado mal. Finalmente la autoridad interviene en la situación y todo se calma. Hechos 19, 18 al 41. Cuando se fue de Éfeso, Pablo dejó allí a Timoteo, 1 de Timoteo 1:3. ¿Se da cuenta cómo se van conectando las historias? Aunque Pablo no regresó una tercera vez a Éfeso, llamó a los ancianos de la iglesia desde Mileto. Mileto era una localidad que estaba más o menos cercana a Éfeso. Entonces Pablo los llama a los ancianos de la iglesia, a los líderes de la iglesia en Éfeso, a que se reúnan con él. Y aquí hay un pasaje hermoso que nos deja testimonio en el libro de Hechos. Es un pasaje largo, yo lo voy a leer, pero nos permite ver la intensidad del ministerio apostólico de Pablo en Éfeso y la respuesta de estos ancianos. Es decir, la valoración que los propios habitantes de Éfeso, o más bien dicho, los creyentes de Éfeso tenían del ministerio de Pablo. Hechos 20, 17 al 38. Desde Mileto mandó un mensaje y llamó a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: ustedes bien saben cómo he sido con ustedes todo el tiempo, desde el primer día que estuve en Asia. He servido al Señor con toda humildad, con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Bien saben que no rehuí de declararles a ustedes nada que fuera útil y de enseñarles públicamente de casa en casa. Ahí está, ¿no? Lo que yo decía antes. Testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en toda ciudad, en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes anduve predicando el reino, volverá a ver mi rostro. Por tanto, les doy testimonio en este día que soy inocente de la sangre de todos, y que pues no rehuí declararles todo el propósito de Dios. Así de intenso fue el ministerio de Pablo en Éfeso. Una advertencia entre el 28 y 31. Tengan cuidado de sí mismos. De sí mismos. Estaba hablando con ancianos. Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos. Ahí tenemos esa relación entre ancianos y obispos. Convocó a los ancianos, pero acá les llama obispos. Es un término intercambiable. Para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán al rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estén alerta, recordando que por 3 años, de día y de noche, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. La intensidad del ministerio apostólico. Ahora les encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos y darles la herencia entre todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni ropa de nadie he codiciado. Ustedes saben que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y de los que estaban conmigo. En todo les mostré que así, trabajando, deben ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando Pablo terminó de hablar, aquí está una escena maravillosa, se arrodilló y oró con todos ellos. Imagínate usted, remóntese a esa escena. Comenzaron todos a llorar desconsoladamente y abrazando a Pablo, lo besaban. La intensidad del ministerio apostólico no solo fue en términos de información, ¿se dan cuenta? Había afecto.
había amor, había cariño. Porque cuando entendieron que no iban a ver más al apóstol, cuando entendieron este testimonio que él mismo les dio, dice, comenzaron a llorar desconsoladamente. Estaban afligidos especialmente por la palabra que había dicho de que ya no volverían a ver su rostro, y lo acompañaron hasta el barco. Nos damos cuenta en este pasaje, iglesia, algo que para nosotros también debe ser importante y debemos considerarlo, que la obra del Señor no surge de la noche a la mañana. La obra del Señor no se establece tampoco de la noche a la mañana. Hay trabajos, hay desafíos, hay desvelos, hay reveses, hay conflictos. Pero ni la peor de las noticias ni incertidumbre son capaces de detener la obra del Señor. Las lágrimas, esto es bueno pensarlo, iglesia, las lágrimas están permitidas en el ministerio. Se puede llorar. Se puede llorar. Como decíamos la semana pasada, esta epístola Pablo la envía desde Roma, estando en prisión domiciliaria. Pablo ya tenía al menos unos 30 años de ministerio, había hecho 3 viajes misioneros, había establecido iglesias prácticamente por todo el Imperio Romano y envía esta carta por mano de Tíquico. Si hacemos un escaneo de la realidad de los efesios, o más bien de la iglesia efesia en el Nuevo Testamento, vamos a darnos cuenta de que hubo allí grandes hombres de Dios y un matrimonio, Priscila y Aquila, y a pesar de esta gran galería de hombres que estuvieron allí, Apolos, el apóstol Juan, Timoteo, Pablo, eso no les libró de ser una iglesia con problemas. ¿Por qué? Porque la iglesia perfecta, la iglesia ideal, de este lado de la gloria, ¿sabe dónde está? Solo en la mente de algunas personas. Pero no es la realidad. No es la realidad. Nosotros ya nos dimos cuenta que nosotros mismos no somos perfectos. El pastor no es perfecto, los diáconos no son perfectos, la gente que sirve no es perfecta, usted no es perfecta. Por lo tanto, es imposible que generemos perfección. Y eso es real hoy y fue real en el tiempo de los apóstoles. Porque en muchos sentidos las cartas apostólicas responden a conflictos de las iglesias. Y tenemos que tener conciencia de eso. Y tenemos la palabra de Dios y el Espíritu Santo para trabajar en nosotros. Para trabajar sobre nuestro pecado remanente aún, sobre nuestras conductas pecaminosas. Dios no nos ha dejado huérfanos, Dios nos ha dado el equipamiento, bien digo. Al igual que los efesios, nosotros necesitamos de la palabra, del Espíritu, ser corregidos, que se nos aplique, se nos convenza de la verdad de Cristo. Solo así podremos estar firmes en la fe, avanzando, creciendo, madurando y no dejándonos infiltrar por las corrientes de este mundo. Somos santos posicionalmente en virtud de la obra de Cristo a nuestro favor, pero ciertamente Dios también nos ha llamado a vivir santamente, apartados del pecado para poder servirle. Pablo reconoce de entrada el carácter de estos creyentes, ¿no? A los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. ¿Qué característica más fundamental, ¿no? Dice otra vez este comentarista Willard H. Taylor, estos cristianos también son llamados fieles en Cristo Jesús. En el lenguaje original la palabra traducida fieles puede significar creyentes o los que tienen fe, o los que son fieles, o los que demuestran fidelidad. Francis Folkes correctamente concluye, aquí es posible que ambas ideas estén incluidas. Estos cristianos son creyentes y han sido llamados a la fidelidad. Si Pablo nos estuviese escribiendo a nosotros, ¿diría que somos cristianos fieles? Dios nos ha llamado a nosotros, a esta ciudad, a este contexto, a esta iglesia local. Somos apartados por la obra de Dios para servirle. Somos creyentes y dado que somos creyentes también debemos ser fieles. Nuestra respuesta a la obra de Cristo con los años debe hacernos más santos, más fieles y no menos. Yo una y otra vez hablo a veces con personas o conozco testimonios de personas que dicen, no, es que yo antes servía más al Señor, antes tenía más tiempo. Probablemente sí, la forma de servicio puede variar, pero la intensidad, hermanos, debiese crecer. Porque cuando pasa un año, véalo así, cuando pasa un año, ha sido un año más de la gracia y la misericordia de Dios para ti.
Un año más en el cual tú puedes testificar a otros. El Señor ha sido bueno conmigo. Un año más en el que Dios te ha permitido meditar en las grandezas inescrutables de su gracia, de su evangelio. Por lo tanto, nuestra fidelidad al Señor no debiese de crecer. Yo lo pensaba así. Cuando llegas al cristianismo es como una curva. Llegas y te vas comprometiendo más y más y más y más y más. Y parece que llega un punto que eso es el máximo. Lamentablemente no nos quedamos allí, sino que empieza a declinar. A declinar, a declinar, a declinar. Ahí entran las responsabilidades propias de la vida muchas veces. Pero debemos pedirle sabiduría al Señor. De modo que probablemente no vamos a tener el tiempo que teníamos cuando éramos jóvenes por razones obvias. No tenemos el mismo tiempo, incluso no tenemos la misma energía. Pero debemos buscar ser fieles al Señor con lo que hoy tenemos en nuestras manos. Finalmente, gracia y paz. Esto es corto, así que no se asuste. Gracia y paz. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Gracia y paz es la bendición compuesta, ¿no?, de los mejores sentimientos del apóstol Pablo hacia estos hermanos. Son la palabra gracia, que es charis en el griego, refleja la cultura griega y es la esencia de la fe cristiana. Y la palabra paz fue el saludo más usado por los judíos, ¿no? Shalom, decían ellos. Y bueno, esta paz viene a ser el resultado de la fe, de la gracia, dice Daniel Carro. La gracia es la obra bondadosa de Dios en Cristo Jesús, un favor amoroso en beneficio del hombre, aunque no lo merezca. Eso es gracia. Nosotros somos salvos por gracia. La paz es el resultado de esta. Según un comentarista, paz es la consecuencia de haber experimentado el favor de Dios. Significa que la paz no es solo la ausencia de conflictos, sino la presencia de bendiciones positivas. Las dos palabras siempre van juntas en casi todos los escritos paulinos y siempre se encuentran en este orden en los escritos de Pablo. La gracia produce paz y no viceversa. La paz procede de la gracia. La una es la obra y la otra es el resultado. Las dos juntas en el saludo apostólico constituyen una doble bendición, reuniendo así lo mejor de los dos mundos en que vivía la comunidad cristiana, el greco-cristianismo y el judeo-cristianismo. Ambos, gracia y paz, son de parte de Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Esa palabra ahí, esa letra ahí, nos está diciendo que el Padre y el Hijo tienen la misma esencia, ¿no? Ambos son Dios. Desde el Padre y el Hijo proceden la bendición de igual manera, porque el Padre es Dios y el Hijo es Dios. Uniendo a estas dos personas en la divinidad, el apóstol presupone una relación íntima y única entre ellas, es decir, entre el Padre y el Hijo, que son de la misma esencia. Así, la doble bendición de la iglesia de gracia y paz provienen igualmente del Padre y del Hijo. Dios, nuestro Padre, es el proveedor de nuestra salvación. En tanto, el Señor Jesucristo es el mediador. ¿Se da cuenta? Es el mediador. Estos dones iniciales de la gracia y la paz pueden crecer conforme nos rendimos a Dios, cuyo solo propósito es tener un pueblo cuyo amor para Él vaya madurando. Debemos crecer en gracia, debemos crecer en la paz del Señor. El propósito de Él es que nosotros podamos madurar. Sin la gracia de Dios, hermanos, no hay posibilidad para el hombre de relacionarse con Dios. Esa gracia, ese es el don inmerecido que se hizo posible gracias a la obra del Señor Jesucristo. Una vez en la gracia, nos alcanzan muchas bendiciones espirituales, como es la paz. Nosotros generalmente decimos, Dios te bendiga, Dios te guarde, pero también podemos utilizar esta, gracia y paz, queridos hermanos. Hemos terminado así esta salutación. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por permitirnos exponernos a tu palabra. Te pido que hayamos podido, Señor, quedarnos con aquello que nos resulta útil de edificación y que podamos también seguir meditando en tu palabra, Señor. Oramos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.